En este video revisaremos la investigación documental. Esto nos permitirá indagar respecto a procesos de investigación. Este video pretende ser una guía rápida que permita situar algunos elementos que son considerados cuando se realiza una investigación documental. Por lo tanto, no se intenta aquí agotar un tema tan complejo como un proceso de investigación. Cuando se habla de procesos de investigación, podemos hacer alusión a dos modelos. Por un lado, tenemos la investigación dirigida a objetos y por otro lado, tenemos la investigación dirigida a documentos. En el caso de la investigación dirigida a objetos, esta estudia directamente al fenómeno. Por su parte, la investigación dirigida a documentos estudia como tal las obras y dentro de las obras podría intentar indagar respecto a algún objeto en particular. Cabe aclarar que toda investigación, ya sea investigación dirigida a objetos o investigación dirigida a documentos, supone como tal una documentación, es decir, implica la revisión de documentos, por ejemplo, para hacer justificaciones teóricas, metodológicas o epistemológicas. No obstante, existen diferencias en cómo se utilizan los documentos entre una y otra investigación. En el caso de la investigación dirigida a objetos, esta solamente se apoya en fuentes documentales. Pero en el caso de la investigación dirigida a documentos, esta se basa como tal en las fuentes documentales. Por su parte, la investigación dirigida a objetos va a los fenómenos, es decir, va directamente a los objetos, sujetos, culturas, etc. Y en el caso de la investigación dirigida a documentos, esta va directamente a los documentos, es decir, a los archivos, libros, artículos, etc. Dado que se trata en la investigación documental de archivos, de libros, etcétera, etcétera, es común hacer alusión a la historia como aquella que hace uso directo de la investigación documental. No obstante, su uso va mucho más allá de este campo científico, llegando, por ejemplo, a diversos campos tales como las ciencias sociales, las humanidades o bien campos relativos a procesos de información. Por investigación documental se entiende entonces que se trata de un procedimiento científico que recolecta, selecciona, organiza, analiza e interpreta fuentes de información, tales como registros gráficos y o sonoros. En el caso de estos registros gráficos y o sonoros, se entiende, por ejemplo, los registros escritos, auditivos, visuales, etc. Y esto aplica tanto en formatos analógicos como digitales. Una parte importante de la investigación documental tiene que ver con las fuentes de información, puesto que en este tipo de investigaciones lo que hacemos es acudir a fuentes de archivos. Para el caso, de manera clásica, se hablan de fuentes directas o primarias y también de fuentes indirectas o secundarias. Las fuentes directas o primarias no han sido intermediadas, es decir, no hay una reinterpretación de los datos. Por su parte, las fuentes indirectas o secundarias sí hay una intermediación, es decir, hay otra fuente que ha interpretado la primera fuente. Y en este sentido puede haber reinterpretaciones de reinterpretaciones, llevando a amplios niveles de interpretación. De manera común, cuando se habla de las fuentes directas, se hace alusión a los libros, monografías, revistas, informes técnicos, diarios o periódicos y tesis. Y por su parte, cuando se habla de las fuentes indirectas, podemos hacer alusión a las enciclopedias, anuarios, manuales, almanaques,
etc. Cabe destacar que es importante que el investigador establezca criterios claros y científicos para elegir las fuentes que deberá utilizar a lo largo del proceso de investigación. Como parte de este proceso de investigaciones documentales y aunado al tema anterior de las fuentes de información, tenemos ahora el tema de las unidades de información. Se entiende por unidades a las instituciones o centros que están produciendo informaciones o archivos. Tenemos, por ejemplo, instituciones que, como tal, desarrollan archivos, instituciones de tipo bibliotecas o hemerotecas, así como también instituciones que se dedican a la recuperación de datos, es decir, instituciones de bancos de datos. Tenemos a su vez centros de análisis de información y también museos. Como la investigación documental implica un proceso científico que va a indagar sobre la realidad, implica también a su vez los pasos del método científico o las etapas o fases de todo proceso de investigación. Entre estas fases se encuentran, por ejemplo, la delimitación del problema, la construcción del marco teórico, el desarrollo de la metodología, el proceso de recolección de datos, que en este caso se va a hacer basándose en los documentos, el análisis de los datos, la interpretación de datos y finalmente el informe de investigación. Estos pasos o fases no necesariamente son secuenciales. Va a depender el tipo de ciencia o campo científico desde el cual se parta, así como a su vez va a depender del tipo de metodología que se utilice para poder definir más o menos un proceso lógico y coherente.